piensa en tu banda favorita. ¿Recuerdas el último concierto al que fuiste? ¿Te has preguntado cómo se origina su sonido? ¿Y si te dijéramos que muchos de sus instrumentos y accesorios son hechos en México? Hoy, en Desarchivos, Efrén Castro nos hablará sobre el Archivo del Amplificador Mexicano, un proyecto dedicado a la documentación y recuperación de la memoria histórica de miles de familias que contribuyeron al desarrollo de esta tecnología en nuestro país. Desarchivos. El archivo del amplificador mexicano nace por parte de Paradox FX y Reconstruyendo el Tono, que es esta serie en la que intentamos rescatar este patrimonio sonoro, una tecnología que está técnicamente olvidada. Reconocemos al amplificador como una arqueología sónica que cuenta una historia y que son familias mexicanas las que construyeron este patrimonio, que tienen un sonido propio y que pueden compararse con cualquier otra tecnología allá afuera. Entonces, para nosotros es un trabajo de honrar la memoria y también entendernos a través del sonido. El Archivo del Amplificador Mexicano tiene pasando desde el 2022. Inició con una miniserie documental sobre el amplificador mexicano, donde nos ponemos a investigar en este como híbrido de documento, ficción, documental, cuál es la historia de los amplificadores mexicanos, cuáles son sus sonidos únicos, y descubrimos como todo un oasis de historias alrededor, familias mexicanas, mujeres mexicanas que estaban fabricando estos amplificadores y todo un patrimonio de sonidos que técnicamente ha estado en el olvido, ¿no? Esta investigación ha sido como una investigación sin precedente, en el cual hemos tenido que ir a buscar a las familias, comunicarnos con ellas, personas que trabajaban en esas industrias, y nos empiezan a contar sobre sus familias, ¿no? Como por ejemplo la familia Zavala, que es uno de los ejemplos muy claros dentro del Archivo del Amplificador Mexicano, y nos cuentan dentro de cómo ellos desde los años 40 estaban como impulsando y empezando como a trazar estas tecnologías, ¿no? Hasta el punto de los 70, donde emerge toda esta industria de amplificadores mexicanos. Sí fue como todo un reto llegar, porque técnicamente esos amplificadores no hay documentación alguna, ¿no? Antes de esto había como ciertos foros que hablaban de manera vaga de ellos, pero sí fue como ir al campo por medio de contactos y contactar a estas familias, ¿no? Entonces empezamos a ver que es una ramificación de familias que estuvieron en esas industrias, como impulsando esta innovación, impulsando como esto que ahora lo reconocemos como un patrimonio vivo, ¿no? Como un archivo vivo de sonidos, de tecnología y de innovación en su rubro. Dentro de nuestras investigaciones como Paradox FX, reconociendo al pedal como un objeto cultural, nos damos cuenta que la tecnología también es el resultado del contexto cultural y social de dicha tecnología, ¿no? Entonces, las mismas limitaciones que había en los años del 68, los 80, que fue cuando se manifestaron estas efervescencia de empresas, estaban como impulsando por una estética que abonara más hacia la fuerza del amplificador, ¿no? Porque estos amplificadores se utilizaban en fiestas mexicanas, en cumbia, en rock. Entonces, con esta necesidad estética de cumplir y de llenar más, empezaron a modificar lo que de inicio era como un amplificador Fender de cierta potencia, a subirlo, ¿no? Entonces, los amplificadores tienen como una claridad, una nitidez, un sonido cristalino que sí está como con otras características sónicas diferentes a las de Fender, ¿no? E inclusive con innovaciones que ni Fender ni Marshall en ese tiempo tenían. Una cosa importante aquí, que es como la tesis inicial del archivo y de reconstruir el tono, es que en los años 60, Marshall, esta como empresa súper importante del sonido británico del amplificador en Inglaterra, lo que hace es técnicamente es copiar un esquemático por cuestiones de importación, pero como los componentes ya eran diferentes, resulta en otro sonido. Lo mismo pasa acá en México y no queda más que en el olvido, ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta que pues también las tecnologías están sometidas como una narrativa de los países del norte,
y que también no se le da como valorización a otra cosa que no es Inglaterra o Estados Unidos o países similares, ¿no? Entonces, reconocemos a la tecnología también como un objeto cultural que a partir de su fabricación aquí, con sus componentes acá y sus innovaciones acá, formaron una estética propia, ¿no? Dentro del archivo del amplificador mexicano, consideramos lo que es la época de oro en el amplificador mexicano, que se da del 68 a los 80. ¿Por qué le llamamos así? Porque fue un tiempo de una efervescencia de varias marcas y de que estaban consolidando como un mercado competitivo allá afuera, ¿no? Y fue algo que se fue borrando con el tiempo, desaparecen por cuestiones como políticas y cuestiones como, imagínense, ¿no? Los setentas, Echeverría, la prohibición del rock and roll en México y toda esta serie de cuestiones que a veces cuesta trabajo poder dibujar dentro del mapa, pues dejan de existir, ¿no? Pero sin duda fue como una época de efervescencia de desarrollo nacional mexicano, ¿no? La mayoría de toda esta industria estuvo en Ciudad de México, ¿no? Estas piezas han llegado piezas esporádicamente como acá al norte, pero sí fue como el concentrado de estas como 8 o 9 empresas que tenemos como localizadas están en Ciudad de México. Entonces nuestro trabajo también ha consistido junto con Tamayo Arms, que es un colega de Ciudad de México, en estas piezas traerlas, reconstruirlas, analizarlas. O sea, nosotros también estamos no solamente haciendo el archivo, estamos midiéndolas, estamos viendo sus características electrónicas, físicas, para entender su sonido, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante mencionar que la mayoría de las cosas, que las industrias estaban en Ciudad de México, pero que sí, hay una característica de nosotros, Paradox FX, gestionando un proyecto creativo de tecnología y cultura, que pues lo estamos haciendo acá el archivo, ¿no? El archivo nace acá en Tijuana como una necesidad de entendernos a través del sonido y en esas tecnologías que pues también crean cultura, ¿no? Tenemos como registro de, por ejemplo, en los setentas, bandas como de Oaxaca que se llamaba La Resurrección, una banda de psicodélico, como por ahí del 69, la Revolución de Emiliano Zapata. Tenemos registro de que hubo conciertos como en los que prestaban los amplificadores y tocó como Little Richard cuando tocó en Ciudad de México, por allá de los años 70. También tenemos la presencia de los amplificadores en películas, como hay una película de Angélica María, perdón, sí, Angélica María. Sí, 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 Angélica María, en la que tienen presencia estos amplificadores, ¿no? Entonces, la cosa es de que se ha mantenido como una historia medio oscura, secreta, hasta el punto de que bajamos a los noventas y el productor de Nirvana tiene una colección de esos amplificadores, productor Jack Endino, que produjo el disco Bleach, y tiene una colección de 5 amplificadores y que los usa constantemente en sus grabaciones, ¿no? Entonces, imagínense ahora como el cruce temporal de la reconsideración de estas tecnologías a partir de estas nuevas avistamientos, ¿no? A ellas. Actualmente hay varias bandas que están utilizando los amplificadores, por mencionar algunas. En Tijuana hay una banda que se llama Visal, que es este género de Funeral Doom, que es como eh, sonidos como muy pesados y muy densos, porque el amplificador tiene esta como cuestión muy mecánica y táctil, es un sonido que se puede sentir. Por ahí una banda que acaba de salir que se llama Duda, que también utiliza los amplificadores dentro de este contexto. Y tenemos como grabaciones también dentro como de Paradox FX, que es la empresa de pedales que está gestionando estos amplificadores, ¿no? Entonces se está volviendo también como hay un nuevo, después de lo del archivo y después de lo de reconstruyendo el tono, está viendo como una nueva manera de ver esos amplificadores, porque antes de eso eran como piezas como perdidas, ¿no? O como electrónicos que terminaban abandonados. El crecimiento de las tecnologías digitales está como efervesciendo, está creciendo bastante, pero siempre hay esta sensibilidad de los músicos de cómo explorar sonidos que habían estado, ¿no? Esos amplificadores dan claridad, dan contundencia y también sentir esta como
un amplificador de cerca y que está empujando aire cerca de tu cuerpo en el performance siempre es algo muy, muy valorado, ¿no? Como en el aspecto musical. Y pues para muestra un botón, ¿no? Bandas como Sano, que es una banda de drone que utilizan amplificadores no mexicanos, pero es una muestra de eso, ¿no? De que el sonido, a pesar de su tecnología, a pesar de dónde viene, sigue siendo un fenómeno vivo que se puede narrar con las tecnologías que tienes, y el amplificador mexicano tiene una estética en particular, ¿no? Nuestro proyecto lo pueden encontrar en redes sociales en paradoxfx.com. Ahí en ParadoxFX hay un apartado donde está el archivo del amplificador mexicano, que es este sitio donde se encuentran las primeras fichas técnicas formales de estos tecnología, eh, a la cual estamos tratando de darle una luz de nuevo, ¿no? Entonces ahí pueden buscarnos, también nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Instagram, y a seguirnos en las redes sociales. Dar un agradecimiento al Secut y a Sendoar por proveernos el espacio para hablar sobre el archivo del amplificador mexicano. Esperamos como sea el inicio de algo para el futuro, y esperemos también que a partir de esto podamos como observar de otra manera el sonido que se produce acá, las tecnologías, y empezar a trazar un nuevo futuro con ello, ¿no? Desarchivos. Gobierno de México.